vi al Señor, el Señor muy grande, muy alto, con sus vestiduras muy blancas, resplandecientes, porque a pesar de eso me dijo, yo voy a ir contigo, yo estaré contigo en ese lugar y no te voy a dejar, me dijo el Señor. Entonces yo vi al Señor con esas vestiduras tan blancas, tan resplandecientes, su cara era rodeada de luz, destello de muchos colores, no podía ver su rostro, solamente era un destello, era luz resplandeciente, más fuerte que la del sol, y podía ver su corona. No era una corona como la pintan, que solamente le hacen así, es una corona muy alta, muy grande, muy gruesa de oro. Y entonces cuando yo lo volteé a ver en su costado, aquí en su cintura, yo podía ver un cinto, pero un cinto muy grande, muy ancho, que le abarcaba desde la costilla hasta abajo. Era su torso muy grande, muy largo era su torso. Entonces yo pude verlo, y ese cinturón era muy grueso, era de oro, y decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me decía, hija mía, ven y siente, porque es necesario que te muestre el infierno, me dijo el Señor. Es necesario, hija mía, que vayamos al infierno para que tú veas y cuentes a mi pueblo, me dijo el Señor. Inmediatamente descendimos al infierno. Inmediatamente yo podía ver cómo estaba en el centro del infierno, cómo había unas rocas muy picudas, muy puntudas, que hasta la punta tenía una punta muy delgada, muy fina, muy como algo filoso, muy filoso, pero todo era rodeado de piedras. El piso, la tierra tenía grietas, había más grietas, y ya era el infierno, pero aparte de eso había grietas que estaban partidas en la tierra, y en eso había lava, muchísima lava. Entonces el Señor me dejó por un segundo, pero yo creí que eran horas que me dejó en ese rato. Yo pensé, yo en mi espíritu, yo creí que eran horas que me había dejado, porque cuando Él me dejó y me soltó de las manos, yo podía sentir como eso me empezaba a quemar. Yo pensaba que mi piel se empezaba a derretir. Cuando tú derrites un plástico, así empezaba mi piel a sudar y estaba bañada en sudor. Entonces le dije al Padre, le dije, no me dejes aquí, le dije, no me dejes, Padre. Entonces no me contestaba, y yo podía ver cómo estaban demonios alrededor, y alrededor había una oscuridad tremenda, pero no era oscuridad, sino era que estaba negro, había una oscuridad tremenda. Y entonces yo le decía al Señor, ven y no me dejes en este lugar, Padre. Le dije, aún no estoy preparada, Señor. Entonces de repente vi al Señor como me agarró de las manos y me dijo, no temas, hija mía, porque es necesario para que tú lo cuentes. No temas, porque es necesario para que tú le digas a mi iglesia que este lugar es real, es tan real, para que tú lo cuentes, me decía el Señor. Y entonces cuando extendió su mano a la derecha, me dijo, mira y lee lo que dice en esa parte, me decía el Señor. Y yo podía ver y decía pastores. Y cuando me dijo pastores, yo podía ver a muchas almas encarceladas en ese lugar, muchas almas que estaban encarceladas. Esas cárceles, esas rejas eran muy feas, ya estaban muy desgastadas, estaban muy feas. Entonces eso era como una cueva que estaba así, que era encarcelado, era muy grande. Entonces yo de repente podía ver una visión, y me decía el Señor, yo podía ver a una persona que yo conozco, que aún está viva, conoce de la palabra, y me decía, dile a mis siervos que es necesario y que yo le doy permiso que vaya a hablarle a esa persona, para que esa persona no se pierda, me decía el Señor, porque Él cree que está caminando conforme a mi voluntad, pero así no es. Esa persona, si no se arrepiente y no camina conforme a mi voluntad, caerá en este lugar y le queda muy poco tiempo, me decía el Señor. Y yo le decía al Señor, ten misericordia. Entonces el Señor, dile, hija mía, a mis pastores que vayan y que yo les doy permiso, me decía el Señor. Y cuando ya terminó de hablar el Padre, yo podía ver a esa persona que estaba sentada en una silla blanca, y de repente le dio un infarto y cayó en tierra, y como inmediatamente salió su alma,
e iba descendiendo al infierno y caía en esa reja, caía en esa cárcel. Entonces le dije, Señor, ten misericordia, Padre. Le dije, ten misericordia. Y él no me contestaba. Entonces yo podía ver a un varón que de la cara ya no se le podía ver su rostro. Estaba desfigurado, estaba ya hecho desfigurado de la cara, muy feo. Pero solamente le podía ver su cuerpo de aquí solamente, que traía un saco y traía acá todo desfigurado igualmente. Y empezaba a gritar, me decía, Fanny, Fanny, ten misericordia, dile al Padre que tenga misericordia de mí, sácame de este lugar, dile al Señor Jesucristo, que me saque de este lugar, porque ya no quiero estar aquí, me decía. Y cuando me dijo así, mi corazón se quebrantó y le dije, Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia, le dije, y el Señor lo volteé a ver y no me decía nada el Padre. Y seguimos caminando y me dijo, lee la siguiente. Y decía evangelista. Y yo podía ver muchos hombres y mujeres que estaban en ese lugar. Y yo podía ver una visión. Podía ver una visión donde estaba ese evangelista predicando en una campaña. Era como de aproximadamente unos 28, 29 años. Era un varón. Entonces él acabó de predicar y se bajó de predicar y se fue atrás de donde ponen. Entonces atrás iba siguiendo el pastor de la que organizó esa campaña. Y entonces ese evangelista le exigía las ofrendas, le estaba exigiendo las ofrendas a ese pastor. Dice, tú me tienes que dar los 3 días que yo vine, tú me tienes que dar esas ofrendas porque a mí me corresponde. Entonces escuché la voz del Señor que me dijo, dice, hija mía, dice, las ofrendas no se exigen, las ofrendas no se exigen, hija mía, cuando uno hace las cosas por amor a mí. Yo soy el que toca el corazón, me decía el Señor. Cuando esas personas hacen las cosas de corazón, yo soy el que toca el corazón de las personas y yo soy el que doy el dinero, me decía el Señor. Y como yo vi que inmediatamente su alma de ese cuerpo salió y descendió y cayó en esa cárcel. Y entonces empezó a gritarle y estaba diciendo al Padre, Señor, ten misericordia de mí. Le decía, ten misericordia, y empezaron a gritar todos. Y le decían, Señor, ten misericordia de mí, le decían las almas. Y mi corazón se quebrantaba, porque había muchísimas almas en ese lugar. Y de pronto yo podía ver al otro lado, del otro extremo, podía ver cómo estaban 2 piedras a lo largo. Y en esa piedra había una cuerda del extremo a extremo. Pero esa cuerda no era una cuerda normal, sino esa cuerda era como era de espinas de púas, como un alambre de púas. Entonces abajo había cuchillos que estaban empinados con su punta hacia arriba y había fuego y mucha lava. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es esto? El Señor me dijo, observa. Entonces en la parte que estaba para empezar, yo vi a 2 demonios con cuernos muy pequeños, desfigurados, horribles. No eran tan grandes como de mediana estatura. Y tenían algo en sus manos. Uno tenía una lanza, el otro tenía otra cosa, pero no pude yo distinguir qué era. Entonces le decían a esas personas, a esas almas, pasa, dice, ya es tu turno, pasa, ya es tu turno, le decían ese demonio. Y esas personas no querían pasar. Esas personas que no querían pasar porque veían lo que le iba a acontecer. Entonces empezaron a picarle su costado, su costilla. Entonces esas personas empezaron a colgarse, pero de pie y mano, así como va cuando agarras una cuerda. Entonces cuando yo vi eso, empezaron a sangrarle sus manos a esas personas. Empezaron a sangrarles. Y
Yo le dije, Señor, ¿por qué ellos están pasando así? Le dije, ¿por qué ellos están pasando así? Porque ellos en la tierra se cuelgan de la fama. Porque esas personas, los artistas, todas las personas están colgando de la fama. Todos los artistas, dice, los que no se arrepienten vendrán en este lugar. Todos ellos colgarán, dice, así como están colgando de la fama en la tierra, aquí también se colgarán, me decía el Padre. Cuando me dijo eso, mi corazón se empezó a quebrantar. Y le dije, Señor, ten misericordia, Padre. Le dije, ten misericordia, Señor. Entonces me dijo, hija mía, voltea del otro lado, me dijo. Cuando me dice, lee lo que dice ahí, eran placas, pero de madera, algo horrible, escrito horrible lo que tenía. Y decía, los que no prometen, los que prometen y no cumplen. Y yo cuando dije eso, mi corazón y mi cuerpo empezó a quebrantarse, a tener miedo y temor. Y me dijo, los que prometen y no cumplen. Y cuando me dijo eso, escuché la voz del Señor con autoridad y mando y me dijo, dile a mi iglesia que es necesario que ellos cumplan lo que ellos han prometido, los que prometen a cada día, a cada segundo, los que prometen y no lo cumplen. Dile que es necesario que hoy lo empiecen a cumplir, porque si no lo cumplen, el lugar de tormento les espera. Y cuando me dijo eso, yo podía ver esa cárcel, era muy grande, muy grande, muy grande. Y me dijo de mi iglesia que es necesario que cumplen lo que prometen, que cumplen lo que prometen. Porque si no lo hacen, el lugar de tormento les está esperando, me dijo el Señor. Y yo le dije, Señor, no puede ser. Ten misericordia, le dije, ten misericordia. Y el Señor no me dijo nada. Entonces podía ver yo a lo lejos que estaba hacia una parte, estábamos abajo y estaba una parte hacia arriba. Entonces empezó a hablarme para la iglesia. Y yo podía ver una fila muy grande de los hermanos de este lugar. Yo no los conocía, hermanos, solamente conocía a una persona que estaba en la primera fila. Y el Señor me dijo, dile a la iglesia que ellos creen que están caminando conforme a mi voluntad. Pero dile que se afirmen a cada día más. Con una tristeza, yo pude escucharlo, con una tristeza en su corazón. Y dile a mi iglesia que cumplan mi palabra, me decía el Señor. Porque si no, este lugar les espera, que cumplan y que caminen conforme a mi voluntad. Porque muchas veces no tenemos tiempo, me decía el Señor, para venir a mi casa. Muchas veces no tienen tiempo. Y primero me ponen en segundo lugar y el primero ponen a su trabajo. Y es necesario que tú le digas esto a la persona, me decía el Señor. Entonces de pronto dice, hija mía, tienes que ver esto, me decía el Padre. Podía ver esas piedras nuevamente. Como descendía, caía una alma fresca que estaba cayendo en ese momento al infierno. Y como yo vi que los demonios empezaron a agarrarlo de pie y manos y lo empezaron a atar en esa piedra y empezaron a torturarlo, a quitarle su piel. Primeramente lo desvistieron completamente y empezaron a quitarle toda su piel, a lastimar todo su cuerpo, todo su estómago. Y le dije, Señor, ¿por qué esta persona está aquí? Y solamente me dijo, hija mía, él acaba de morir y ha descendido a este lugar. Él acaba de llegar a este lugar, me decía el Señor. Y ella hablaba para mi vida, me decía, hoy te pongo amor, hija mía. Me decía, hoy te pongo amor para que tú clames por esas personas. Porque el infierno están cayendo muchísimos, están cayendo muchos, me decía el Señor. Y hoy te pongo amor y fuerza para que tú sigas adelante y clames por las almas, me decía el Señor. Y yo le dije, Señor, gracias, le dije, pero ten misericordia, le decía el Señor. Le decía, ten misericordia, Padre.
evitar a gemir esas almas. Y decían, no se vayan, no se vayan, decían, tenga misericordia de nosotros. Y mi corazón se quebrantó, mi corazón se hacía en 1000 pedazos. Y de pronto le dije, Señor, ¿qué puedo hacer yo para llevarme a todas estas almas? ¿Qué puedo hacer yo, Padre, para llevarme a todas estas almas? Y escuché la voz del Señor como una voz de tristeza. Y me dijo, hija mía, todos los que descienden a este lugar ya no pueden salir. Todos los que pisen este lugar y mueren, ya no pueden salir. Ya no hay oportunidad para ellos, me decía el Señor. Y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Le dije, ten misericordia de mí. Y le dije, Señor, ¿qué necesitamos? Le pregunté al Padre, le dije, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesito yo y tu iglesia para que no vengamos a este lugar? Y alzó su mano y me dijo, hija mía, solamente les pido que obedezca mi palabra. Que obedezca mi palabra y que la busquen y que lean mi palabra y que me busquen con todo su corazón y que la obedezcan. Porque ahí en la palabra encontrarán respuesta, me decía el Señor. Porque ahí en la palabra encontrarán respuesta, hija mía, me decía el Padre. E inmediatamente salimos de ese lugar y me dijo, es necesario que vayas a la tierra nuevamente para que tú le cuentes a mi iglesia y para que entre el temor en ellos. Y diles nuevamente, recuérdales, me decía, recuérdales que este lugar es real, así como tú lo viviste, me decía el Señor. Recuérdales que este lugar es tan real, me decía el Señor. Y esto es lo que el Padre me ha entregado para nosotros, hermanos. Y yo les pido que atiendan la voz del Padre. Cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Cada uno de nosotros sabemos qué está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. En qué le estamos fallando. ¿Qué es lo que necesitamos? Si es necesario, Señor, decirle al Padre, Señor, dime si es necesario